Es un gran gusto tener aquí con nosotros de visita en la Universidad Francisco Marroquín al doctor Christian Storm de la Universidad de Ciencias Aplicadas Ham-Listedt. Y pues quisiera pedirte, Christian, si podemos empezar contándonos un poco acerca de tus intereses de investigación, tus intereses, los tópicos que te llaman la atención en tus estudios. Pues primero y más que nada agradezco mucho la invitación y es un gran placer estar hoy con ustedes aquí en la universidad, aquí en Guatemala. Mi interés está básicamente en la interacción humano-computadora, en un lado, la experiencia con los usuarios o de los usuarios con sistemas técnicos y además todo lo que tiene que ver con emprendimiento. O sea, crear nuevas empresas y todo este conjunto de una perspectiva intercultural. O sea, me interesa siempre mucho el punto de vista de las diferentes perspectivas, de diferentes culturas, de diferentes países. Y en mi trabajo se refleja esto básicamente en cada uno de los proyectos, esta perspectiva. Son como tres temas diferentes. Por un lado, interacción humano-computador, por otro lado, empresarialidad y por otro lado, el tema de la interculturalidad. Quizá quisiera pedirte que nos empezaras explicando qué es la interacción humano-computador. Es un campo muy amplio, depende siempre a quién le preguntas, a quién hace esta pregunta, si lo preguntas a un psicólogo, si lo preguntas a alguien que está trabajando en inteligencia artificial, a un diseñador gráfico, a un ingeniero, o sea, cada uno tiene su punto de vista a este campo. Y para mí, al final de cuentas, como el nombre dice, interacción humana-computadora es el momento en el cual el ser humano toca algún punto de la tecnología para llegar a un objetivo con este uso de la tecnología. Y hay muchas diferentes disciplinas científicas que tienen que ver luego con que esta experiencia que el usuario tiene con la tecnología se hace satisfactoriamente. O sea, que el usuario también después de haber usado la tecnología llegó a su objetivo y se siente bien también después. ¿Y cómo se conecta la interacción humano-computador con los aspectos de empresarialidad, por ejemplo, y con la interculturalidad? Al final de cuentas, si creas tu propia empresa como emprendedor, siempre tienes que ver que tú creas valor para tus clientes. El cliente puede ser el usuario o el cliente puede ser alguien que compra algo para otros usuarios, pero al final de cuentas, si tú no creas valor para la gente que usa tus productos, tu empresa no tiene sentido. Entonces, este valor de que la tecnología provee a los usuarios es lo mismo en el cual están trabajando los profesionalistas en experiencia del usuario o los de interacción humano-computadora, porque los dos tratan de resolver problemas. Ajá. Nada más tienen diferentes herramientas para resolver estos problemas, pero los dos resuelven problemas para otras personas. Y al final de cuentas, cuando se unen esas dos perspectivas, es cuando tienes un éxito realmente de tu proyecto. Lo que vemos en muchas ocasiones entonces es productos que no parecen responder a las necesidades de los usuarios o no parecen comprender cómo los usuarios quieren usar esos productos. ¿A eso te refieres con esta relación entre interacción humano-computador y empresarialidad? Sí, o sea, son productos que fueron diseñados por diseñadores o por desarrolladores de tecnología que antes o después del proceso de desarrollar algo no tomaron en cuenta la realidad y la vida de la gente que lo están usando después. Entonces, una vez cuando lo tomas en cuenta, puedes desarrollar algo que está adaptado al contexto del uso, al contexto del usuario, no nada más individual, sino también al nivel de grupo, al nivel social, a la realidad en la cual el usuario está viviendo. Okay. ¿Y a qué te refieres con los aspectos interculturales? Se refiere a que todos nosotros tenemos la tendencia de proyectar nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer cosas, nuestro concepto del mundo, proyectarlo a todos los demás, que pensamos que todos los demás viven igual como nosotros. Y este es un fallo en la hora de desarrollar una tecnología o un sistema, porque si tomamos una decisión del diseño gráfico, tecnológico o del negocio, basado en que pensamos que pues, en otro lado del mundo las cosas funcionan igual que en mi país o en mi cultura, entonces ahí tenemos un fallo de respeto, porque no estamos tomando en cuenta la manera de vivir de otra gente. Y este es algo bastante importante
si uno quiere realmente desarrollar algo con éxito, no nada más para su propia cultura, sino también para otros países, otros mercados. Cuando para mí la cultura, muchas veces nada más se piensa en la cultura como un concepto nacional, la cultura de Guatemala, la cultura de México, la cultura de Latinoamérica, o la cultura de Estados Unidos o de Alemania, cuando cultura es mucho más, o sea, cultura del género, cultura de la familia, cultura de la generación, de la religión y muchas más cosas, y donde trabajas, o sea, la cultura de la cooperativa o de la empresa donde tú estás trabajando, todo eso tiene un efecto a tu manera de vivir y a actuar. Y a veces también juegas diferentes papeles en diferentes contextos. El concepto de cultura como nada más es algo nacional, esto no funciona. Interesante, me encanta esta idea que tú planteas ahorita de respetar las diferentes culturas, porque eso significa que cuando haces un proyecto interactivo, un programa, un software, un producto, una app, por ejemplo, una página web interactiva, tú no vas con la intención de imponer tu propia forma de entender las cosas a las personas, sino que más bien respetas la forma en que ellos la entienden y la forma en que ellos quieren utilizar los productos. Exacto. Cuando yo me impongo, la gente se da cuenta que yo me quiero imponer. Y hay un rechazo inmediato a esto, porque la gente no quiere que alguien se impone hacia su manera de vivir o que ellos se tienen que adaptar a tu manera de pensar como desarrollador. Una de las ideas que pues creo que es común para todo el mundo ahora es que la tecnología nos hace de alguna manera más libres, de alguna manera más poderosos frente al mundo, pero si esa tecnología no se adapta a las personas, yo creo que tendría más bien el efecto contrario. Es decir, en lugar de aumentar sus posibilidades de acción o sus posibilidades de trabajo o sus posibilidades de diversión, podría ser limitante. Podría ser limitante, especialmente si veamos los efectos que tiene Facebook, por ejemplo, con la gente, o que tiene Twitter o los medios sociales, que al final de cuentas podríamos resultar ser esclavos de la tecnología, esclavos del dispositivo y esclavos del sistema. ¿Por qué? Porque las plataformas trabajan con un efecto psicológico que todos los seres humanos y todos los animales también tienen. Es que la pregunta, ¿y si fuera cierto qué? En el sentido de, si escuchamos que hay un nuevo mensaje, podría ser que el mensaje es importante. Entonces, nuestra atención va automáticamente ahí. Somos esclavos en este momento de este efecto que la naturaleza nos dio. ¿Y por qué nos dio la naturaleza este efecto? Porque si estamos en la selva y si veamos algo que podría ser un puma o no sé, algún animal que nos pueda hacer daño, es mejor pensar, y a lo mejor sí, mejor me voy, en vez de pensar, pues no es nada, me quiero, y realmente es un animal peligroso, por ejemplo. Entonces, así, por ese lado tenemos este efecto psicológico y todos nosotros lo tenemos. Y con este efecto, bueno, no nada más con pero este es uno de los efectos que todos los medios sociales, que todos los dispositivos usan para hacernos adictos o esclavos de este dispositivo. Y ¿qué pasaría si este mensaje fuera importante? ¿Y cuántas veces realmente hay mensajes importantes? O sea, importantes en el sentido de que de vida o muerte, o importante que si yo no hago algo ahora, alguien más va a sufrir. Si veamos todos los mensajes que tenemos durante el día, ajá, muy pocos llegan a esta categoría. O sea, muchos son mantener contacto o mantener como una identidad conjunta, pero realmente de peligro, ¿cuántas veces hay? O sea, muy pocas veces. Entonces, por ese lado, podríamos llegar a ser esclavos de la tecnología y de esos sistemas. Y además estamos con la tecnología a veces también dividiendo a la sociedad, porque hay gente que lo saben y pueden usar, y otra parte de la sociedad que no sabe usarlo o que no tiene los recursos económicos para poder usarlo, o no tiene la conexión tecnológica. O sea, si la señal de la antena del celular no llega a mi valle, no llega a mi pueblo, pues simplemente no puedo participar en este mundo. Entonces, sí, en un lado nos une, pero en otro lado nos divide también. Y son todos estos efectos, bueno, hay muchos más efectos, pero esos son unos bastante importantes que no nos damos cuenta. Y si no nos damos cuenta de esto, que estamos, por ejemplo, excluyendo una gran parte de la gente,
al final de cuentas no estamos respetando a esta porción de la gente. Entonces, lo del respeto, desde mi punto de vista, está presente en todo lo que hacemos. Muchas veces cuando estamos desarrollando tecnología, no estamos desarrollando un producto, sino una infraestructura. Es decir, que si, por ejemplo, si tengo una cámara con la cual puedo tomar fotos, entonces es una herramienta especializada para esa tarea y nada más la puedo usar para esa tarea. Pero, por ejemplo, si estoy desarrollando una red social, lo que estoy haciendo es, estoy construyendo una infraestructura sobre la cual la gente se puede mover. Pero al mismo tiempo yo estoy poniendo las reglas, cómo la gente se mueve ahí. Es igual que en el tráfico. Cuando desarrollas software y como tú decías, estas plataformas, estas infraestructuras, necesariamente tienes que poner algunas reglas. ¿Cuál es la forma respetuosa de poner esas reglas? Pues primero, más que nada, si yo como usuario aceptaría esto, que alguien lo haría hacia a mí. Entonces, el primer paso siempre es darse cuenta yo mismo de lo que estoy haciendo. O sea, tener una visión o o sea, que estoy consciente, tener una conciencia de mis propios actos. Ese siempre es lo primero. Una vez cuando tengo esto, es más fácil cambiar la perspectiva y ponerse en los zapatos del otro lado. Bueno, en Guatemala hemos visto un fenómeno reciente que yo creo que no es único de Guatemala, sino que ocurre en muchas partes del mundo, y es que de alguna manera se está desarrollando la industria del software y hay muchos desarrolladores individuales creando, por ejemplo, aplicaciones o creando páginas web, sistemas interactivos de diversas formas, y pues probablemente algunos de ellos no llegarán a crear algo como una infraestructura, pero sí un programa que va a ser usado por muchas personas. ¿Qué consejo les darías a ellos para que hagan sus sistemas con una perspectiva de diseño que sea respetuosa para sus usuarios? Siempre hice con los usuarios. O sea, lo peor que puede pasar es que tú estás en tu escritorio, vas programando y nunca hablas con la gente que luego lo van a usar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es irte con las personas que van a ser tus futuros usuarios y presentándoles tus conceptos y presentándoles tus ideas. Y antes de diseñar una interfaz, presentando el concepto, discutiendo lo que quieres hacer y nada más en el rostro vas a ver cuál es la reacción emocional y en base a esto ya sabes muchísimo. Entonces, en cuanto al desarrollo, cuando cada vez vas más hacia lo más específico, como diseño detallado de una parte de una interfaz, iterativamente siempre regresando con los usuarios para tener su feedback, para que tu modelo mental de cómo debe que funcionar lo adaptas al modelo mental que tus usuarios tienen. Y con esto automáticamente tienes una probabilidad más alta, nunca digas al 100%, pero tienes una probabilidad más alta de que lo que hagas realmente está respetando a la gente y tiene éxito. Excelente. Al inicio de la conversación platicábamos acerca de esta conexión entre interacción humano-computador, los estudios que tú nos estás describiendo, y la empresarialidad. Y en algún momento de la charla decías, bueno, pues hay empresas que simplemente quieren ganar dinero, pero quizá si respetan más esos principios de interacción humano-computador, ¿hay algún indicio de que lo que va a suceder es que van a ganar en realidad más dinero? Sí, porque si unas a las dos disciplinas, llegas a un punto donde llegas a pensar cuál es el problema más relevante que tú quieres solucionar como empresa. Por ejemplo, si tienes un trabajo como experto en interacción humano-computadora o experto en diseño de interfaces o algo así, muchas veces alguien viene contigo y te dice, bueno, tengo este proyecto, tengo esta cosa, por favor, implementamelo. Entonces tú llegas al punto del desarrollo cuando ya alguien más decidió que esto es importante y que esto es lo que hay que hacer y que esto es la solución y tú nada más implementamelo. Pero si tú te das cuenta que tú como diseñador de experiencias de usuario, también tú estás siempre conjunto con el usuario. O sea, nadie más sabe mejor cuáles son exactamente, de hecho, los problemas que los usuarios tienen. Entonces, tú puedes hacer una retroalimentación y preguntándote, a ver, ¿cuál problema estamos realmente ahora solucionando? ¿Es el problema más grande que el usuario tiene? ¿O estamos desarrollando nada más algo para ganar dinero o para lo que sea? O a lo mejor
lo que estamos proponiendo como solución no tiene nada que ver con el problema. Entonces, toda esta dialéctica de cuál es el problema más relevante, cuál es la solución que realmente soluciona el problema, es una forma de pensar que un buen emprendedor tiene. Quisiera que cambiáramos un poquito el tema. Hemos visto que la tecnología ha tenido importantes efectos en el desarrollo de las diferentes culturas, de los diferentes pueblos, de las diferentes comunidades alrededor del mundo. Entiendo que tú has tenido experiencias diferentes de trabajo y de investigación en países como México, Egipto, China, en Europa, en España. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el papel de la tecnología para ayudar al desarrollo de las personas? La tecnología siempre es un factor que acelere procesos. Entonces, si veamos ahora el factor geográfico, si lo juntamos con el factor histórico, se ve que todos los desarrollos tecnológicos tenían y todavía tienen como efecto la aceleración de procesos. Podrían ser procesos de adquirir conocimientos, podría ser la distribución de conocimientos, como la prensa para imprimir libros. Podría ser la radio, podría ser, o sea, toda la tecnología que se desarrolló, o la tecnología de transporte. O sea, antes también, hoy a veces tienes que irte a pie y logras caminar como 5 o 6 kilómetros por hora. Sí. Entonces, necesitas como para una distancia de 20 kilómetros, necesitas 4 horas al final, por lo menos, si no haces una pausa. Con el coche lo haces en 10 minutos, en 15 minutos, depende de la ciudad o depende del tráfico y todo esto. Entonces, toda la tecnología aceleró procesos en el transporte, en conocimientos, etc. Entonces, el rol de la tecnología, yo lo veo en esto, en automatizar procesos y con esto acelerar también los efectos de esos procesos. Y eso es lo que vemos hoy en los medios sociales, de los memes o de otras cosas que se distribuyen. Por ejemplo, cuando Napoleón se fue a Rusia, se tardaron, creo que unos 2-3 semanas en Londres de publicarlo en la prensa. 2-3 semanas. Hoy lo haces en milisegundos en Twitter, tienes un tweet y ya todo el mundo sabe lo que está pasando. Y ya para terminar, este papel de la tecnología también tiene el efecto es decir, la tecnología también tiene el efecto de hacernos de alguna forma más libres. Esa también es una buena pregunta, más libres, o sea, acabamos de hablar también un poco de que la tecnología a veces nos hace esclavo de ella, porque a partir de cierto punto ya no podemos sin la tecnología. O sea, sin la tecnología hoy no estuviera aquí, el avión o el tren o lo que sea. Más libre siempre cuando sabemos cómo usarlo, cuando estamos educados adecuadamente para usarla bien y cuando nuestra formación es también multidisciplinaria, o sea que no nada más nos lleva a los silos de las diferentes disciplinas en nuestra educación, sino cuando se juntan muchas diferentes perspectivas a la misma tecnología o a los mismos asuntos, es cuando nos da más libertad porque nosotros mantenemos el control sobre el uso. Y siempre cuando el control se va porque no sabemos qué está pasando o cuando no entendemos los efectos que la tecnología tiene, es cuando nos da menos libertad. Entonces, el aspecto del control tiene que ver con mi propia formación y esa es la base de todo, desde mi punto de vista.